Bueno, esta semana vamos a estudiar, o en esta sesión se va a estudiar la historia que tenemos con nuestro sistema solar. Entonces, para hablar sobre el sistema solar, necesitamos hablar sobre el primer personaje o los primeros personajes que hicieron posible el estudio formal y científico de lo que nosotros vemos en la cúpula celeste cada noche. Uno de los personajes fundamentales en esta historia es un alemán llamado Johannes Kepler. No es el único, pero es el que formuló básicamente todos los estudios que se estaban llevando a cabo en el primer renacimiento europeo. Le tocó ser parte de esos personajes que existieron en el despertar de la humanidad después de 1400 años de no haber sido nada. Voy a dar una pequeña introducción de esto porque es importante saber cuál es el contexto en el que vivió Johannes Kepler y los demás personajes de los cuales yo voy a comentar, estar revisando básicamente el trabajo o la contribución que hicieron ellos al trabajo de Kepler, ¿no? Pues necesitamos ubicarnos en la época de los griegos, donde en esa época se le llama la cuna de la primera civilización, digamos, científica que hubo, ¿sí? Hubo civilizaciones más antiguas que los griegos, pero esas civilizaciones realmente no hicieron ciencia, ¿no? No la establecieron, ni tampoco establecieron los fundamentos de la matemática, ni la política, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que las civilizaciones que ya estaban antes que los griegos, pues no hicieron. Fueron civilizaciones, pero no llegaron a tal grado como los griegos. Por eso a los griegos se les reconoce como esa civilización que era la cuna de todo el conocimiento que el humano pudo llegar o alcanzó en ese momento, hace 2000 años más o menos. Entonces, hay que recordar que había en la antigua Grecia, había dos escuelas que prevalecían y que competían. Una de esas escuelas era una corriente que venía de Platón, y que pasó a sus discípulos. Uno de los discípulos más enigmáticos de Platón, o el discípulo más notable de Platón, era Aristóteles. Y Aristóteles, pues, con la filosofía de Platón, la siguió y luego aparte él agregó su cosmovisión. A esa cosmovisión, él la pone en un libro que se llama Metafísica, ¿no? Entonces, actualmente, lo que no es física se le conoce como metafísica, debido a Aristóteles. Y ahorita voy a platicar por qué. Ese libro de metafísica no era otra cosa que cómo veía el universo Aristóteles. Y por supuesto que la otra escuela, la escuela paralela que competía a esta, era la escuela jónica. Estaban en desacuerdo. Simplemente porque Aristóteles, como era discípulo de Platón, adoptó muy bien un concepto que Platón manejó toda su vida. El concepto de Platón era que no necesitaba ver el universo, ni necesitaba ver a, la, a los seres de este planeta o a los fenómenos que ocurrían para poder llegar a una respuesta verdadera. Platón decía que bastaba con encerrarte en sí mismo, eso decía Platón, basta con que te sientes a pensar y con toda tu lógica y toda tu razón, decía Platón, tú vas a encontrar la respuesta. Totalmente esa idea está completamente errada, ¿no? Y para Aristóteles era sumamente verdadera y se la quedó. Entonces, todo lo que Aristóteles le quería dar respuesta, lo pensaba a través de esta idea básica de Platón. Nada más que hay un problema aquí. Aristóteles digamos que tenía una facilidad por los fenómenos del universo. Pero yo creo que está muy claro que si estás estudiando el universo, necesitas observarlo, necesitas estudiarlo, cómo se mueve, ¿verdad? Cómo actúa para poder pues, analizarlo y dar una respuesta a eso. Pues según Platón no necesitas eso. Entonces, como Aristóteles adoptó muy bien esa idea, Aristóteles dijo, a ver, las cosas se caen, sale, es todo lo que necesito saber, me voy a ir a pensar.
y a razonar y a aplicar la lógica que yo tengo, ¿no? Y eso era lo único que se supone que necesitaba. Entonces, según esa lógica, por ejemplo, una de las tantas cosas en las que Aristóteles estuvo errado fue que las cosas se caen debido a su masa. Las cosas que tienen más masa, pues caen más rápido y entonces el hecho de que se caigan las cosas es porque pues todas las cosas que se encuentran en este planeta pues tienen masa. Esa era la idea a la conclusión a la que llegó Aristóteles. Obviamente nosotros ya sabemos que hay cosas que ni siquiera tienen masa, ¿verdad? Pero bueno, y que aún así caen, ¿no? Entonces, pero esa respuesta de Aristóteles se quedó y entonces la puso él como una verdad de las tantas que él se supone que encontró y eso ayudó a que la escuela jónica se quedara en un segundo término. Por alguna razón, Aristóteles era un político también, de hecho, influyó bastante en el derecho. El derecho tiene una contribución muy grande en Aristóteles. Entonces, como que se fogueaba con esta gente y es por eso que la escuela aristotélica se puso en primer plano, porque tenía de lado a la política y además que Aristóteles fue maestro de uno de los grandes emperadores de todos los tiempos, Alejandro Magno. Alejandro Magno hay que recordar que fue un gobernante no solamente de la Grecia, sino que además fue un gobernante de casi todo el mundo antiguo, conocido. Dominó Persia, llegó hasta la India incluso. Entonces, era una cosa muy grande, ¿no? Y lo tenía como respaldo. Entonces, era evidente que la escuela jónica iba a perder esa guerra, ¿no? Más bien esa batalla, porque no perdió la guerra. Y ya hablando de Aristóteles, pues yo creo que ya está bien claro que ganó la batalla contra los jónicos y esa escuela se quedó durante 1400 años porque una vez que cayó el imperio griego, una vez que cayó el imperio de Alejandro, los romanos tomaron el control, pero los romanos tuvieron que introducir el cristianismo en su política para apaciguar todas las rebeliones que se estaban dando. Entonces, una de las cosas que el cristianismo adoptó fue la metafísica de Aristóteles. Entonces, otra vez no fue algo bueno para la escuela jónica, porque entonces ahora el cristianismo que estaba esparcido mundialmente, adoptó una filosofía, una corriente filosófica que fue la de Aristóteles y la puso como una doctrina. Y pues como una doctrina, pues fue obligada. Entonces no te fomentaba a pensar. De hecho, pensar era un crimen y todo el que pensara diferente a lo que Aristóteles establecía era enjuiciado y pues la verdad los castigos no eran, pues no era cárcel, ¿no? Ojalá hubiera sido cárcel, pero quemaban a la gente en hogueras, y al que bien le iba lo arrestaban de por vida en su casa, como Galileo. Entonces, era una época muy sombría, duró 1400 años y pues era una condena pensar. Yo nada más quiero que se quede claro, que quede bien reflejado, que esa es la época que le tocó a Johannes Kepler, a Galileo, a Tycho Brahe, a, a, a Giordano Bruno, a esta gente que empezó a estudiar los fenómenos que no podíamos tocar, que no es otra cosa que todo lo que tiene que ver con el universo. Ellos empezaron a estudiar estos fenómenos y no la tenían para nada fácil, ¿no? Porque eran perseguidos por el catolicismo. A uno de ellos lo capturaron y lo quemaron. Giordano Bruno proponía él que no solamente la Tierra era el único planeta que existía, pero no solamente eso, Giordano Bruno fue más allá y dijo que tampoco éramos los únicos seres en el universo. Eso contraponía con la idea de la religión, porque la religión pues establecía que nosotros éramos únicos, éramos la única creación de Dios. Y eso contraponía totalmente, ¿no? Lo que Giordano Bruno estaba diciendo, de que pues hay más seres que viven, además de nosotros, en otros lugares, ¿verdad? Y entonces eso podía ser un peligro si se esparcía esa idea. Eso, gracias a Dios, Giordano Bruno lo escribe en un libro, pero gracias a ese libro, pues fue perseguido, fue capturado, fue enjuiciado y fue condenado a la hoguera.
Lo quemaron en una plaza por esa simple idea. Entonces, quiero que quede bien claro el contexto en el que se estaba llevando toda esta problemática del estudio del sistema solar. Es maravilloso, todos estos fenómenos son súper interesantes, pero no fue fácil llegar aquí. Bueno, entonces ya habiendo puesto todos estos contextos, chicos, vamos a hablar sobre las leyes de Kepler. Ese es el plan en esta sesión de clase, hablar sobre las leyes de Kepler, lo que hicieron Kepler y otros como Tycho Brahe, como Giordano Bruno y Galileo Galilei. ¿Qué son las leyes de Kepler? Pues las leyes de Kepler no es otra cosa que el estudio, ¿verdad?, de cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, o si quieren ustedes, cómo se mueven los astros. Kepler en aquel entonces, y como los demás científicos de aquel entonces, solamente podían observar el Sol, podían observar la Luna, podían observar la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Hasta ahí. No había más planetas que ellos podían observar, ni tampoco había nebulosas, ni galaxias, no sabían de la existencia de ningún otro objeto que no fuera lo que se veía a ojo, ¿no? Y cuando llegó Galileo, más o menos como en 1542, él pudo hacer sus observaciones ya con un telescopio. Es un instrumento que Galileo pudo construir a partir de un juguete que se vendía en Holanda, ¿verdad? Que era un juguete que se vendía en Holanda para los niños, y y Galileo lo que hizo fue que inventó el telescopio a partir de un juguete, ¿no? Y con eso Galileo pudo ver otras cosas, otros fenómenos interesantísimos como los cráteres de la Luna, como las manchas solares, como las mareas solares, como las lunas de Saturno, ¿no? Entonces, a partir del telescopio, pues eso fue ya, básicamente fue el instrumento que nos permitió ver que el universo estaba lleno de cosas mucho más grandes que esos 6 planetas, ¿no?, que estudiaban Kepler y los demás. Bueno, el punto es que las leyes de Kepler es establecer el conocimiento de cómo se mueven estos astros, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la historia del sistema solar. Rápidamente les voy a platicar que el sistema solar no es otra cosa que una nube de hidrógeno, el hidrógeno es un fluido, ¿verdad? Le llaman fluido autogravitante, es decir, que es un fluido que anda flotando, ¿verdad?, ¿no? Y que se mantiene unido a partir de su propia gravedad. Eso es un fluido autogravitante y que se encuentra en una región en el espacio, ¿sí? Entonces, ese gas se forma, pues, a partir de la descomposición de otra materia. La teoría más común ahorita es que, pues, la materia existió, ¿verdad? Después del Big Bang, se creó el primer átomo, que es el hidrógeno, y se crearon, pues, miles de billones de átomos de hidrógeno, y estos, a medida que el universo estaba evolucionando, se fueron juntando, ¿no?, conglomerándose, y se crearon estructuras, se crearon objetos. A estas nubes se les llaman nubes moleculares. Esas nubes moleculares son de hidrógeno molecular, por eso se llaman moleculares, y se empiezan a juntar en algo que le llaman core. Son como núcleos, ¿no?, densos. Y luego esos núcleos densos, por la misma dinámica, por la misma fricción del gas, empiezan a rotar. Al momento de rotar, hacen que el gas se empiece a condensar, ¿verdad? Y se empiece a generar una distribución de masa esférica cada vez más grande, porque el gas que está rotando jala más gas que está estático, y así se va haciendo una nube más grande, más grande, más grande. De manera que va a llegar un momento que a eso le llaman la densidad de materia perturbativa. ¿Qué significa eso? Que va a llegar un momento en que, debido a cierta densidad que va a tener esa masa, los átomos van a estar tan juntos, van a estar tan friccionados, que se empieza a calentar. Y se empieza a calentar tanto que, a medida que se va haciendo tan grande este core, este núcleo, el centro inicial, el centro que quedó inicial de la estructura que se juntó al principio, se calienta muchísimo más que las fronteras. Entonces, a medida que más grande sea esto, es como si el gas estuviera aplastando
las capas interiores, y entonces ese aplastamiento crea una fricción y eso empieza a elevar la temperatura del objeto. De manera que llega a tal momento que el centro, el núcleo, empieza a quemarse, se empieza a encender en reacciones termonucleares. Y el hidrógeno está tan junto que empieza a fusionarse para generar helio. Entonces, cada vez que se fusiona, libera energía. Es por eso que las estrellas brillan. Y eso, cuando sucede eso, cuando su núcleo se enciende en reacciones termonucleares, cuando el hidrógeno empieza a generar helio en fusión, eso significa que ha nacido una estrella. Esa es la historia de nuestro Sol. Nuestro Sol, como tantos miles de millones de soles, se crearon a partir de esta idea que les acabo de mencionar. Pero no, la historia no termina ahí. Esto, cuando ya se enciende esa estrella, pues es una cantidad de materia, un gas, ¿verdad? Esférico, girando. Pero además de que gira, empieza a tirar chorros de materia por los polos. Cuando se crea esta estrella, genera alrededor de él un campo magnético. De manera que ese campo magnético lo que hace es que redirige la materia cargada eléctricamente. Y entonces, la única forma en la que está libre de magnetismo son los polos, ¿no? Tanto por arriba como por abajo. Entonces, esta estrella que van haciendo empieza a arrojar, no está estable todavía, y empieza a arrojar materia por los polos. Esa materia empieza a arrojarse a diferentes distancias de la estrella. Pues ese material que está ahí igual empieza a rotar porque la estrella está girando y está haciendo que el material alrededor de ella también estén girando. De manera que esos materiales que quedaron ahí girando se crean algo que se llama protoplanetas, unos anillos de densidad de materia que conforme la estrella esté rotando, ellos están girando alrededor de ella y también se van como que pegando, ¿no? Esos son los planetas. De manera que cuando pasan miles de millones de años, ¿verdad? Como en el caso de la Tierra, que tuvieron que pasar 4.000 millones de años para que se pudiera estabilizar nuestro sistema solar y se pudiera crear. Hace 4.000 millones de años la Tierra era eso, era polvo, materia y gas. Y se fue uniendo poco a poco, ¿no? Durante muchísimos años hasta que se convirtió en esta estructura rocosa, ¿verdad? Llena de minerales. Esos minerales los arrojó nuestro Sol cuando no estaba estable. Una vez que el Sol es estable, una vez que ya no arroja material, ¿verdad? Significa que el sistema solar está terminado y se empieza a enfriar. Ahorita nosotros estamos, ya hace muchísimos años que estamos estables y los planetas que se crearon, pues esos fueron. Ya no pueden crearse más planetas porque nuestra estrella arrojó ya todo el material que tenía que arrojar y además el material de la nube que nos creó, ¿verdad? Esta nube molecular que nos creó, también ya se acabó. Por lo tanto, la materia que se formó a partir de ese fenómeno, pues es esta distribución que nosotros vemos aquí. Esa es la historia de nuestro sistema solar. Ahora, hay que mencionar que hace más o menos 500 años, cuando llegó Kepler, no se creía que el Sol fuera el centro del sistema solar. Se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. A esa idea se le llamaba, a ese sistema se le llamaba sistema geocéntrico. Geocéntrico de Gea. Gea en latín es tierra, ¿no? Entonces, se creía que la Tierra era el centro de todo. Esa es una idea de Aristóteles, de la metafísica de Aristóteles, y que era aceptada y que duró 1400 años. Hasta que llegó un polaco, se llamaba Nicolás Copérnico, que dijo, ¿sabes qué? Creo que no. Creo que el Sol es el que está en el centro y todos le damos vuelta al Sol. Ese sistema, Copérnico dijo que se llamaba sistema heliocéntrico, que todo mundo se lo adjudica a Copérnico, pero no es de Copérnico. Copérnico leyó un escrito griego de la escuela jónica, de estos escritos que quedaron en el olvido, de un personaje, un griego, un jónico, que establecía ya el sistema heliocéntrico, o sea, ya ponía al Sol en el centro de nuestro sistema solar. Lo que hizo Copérnico fue que una vez que lo leyó, lo llevó a la luz y históricamente se le adjudica a Copérnico este modelo, aunque no es de él, ¿no?
Pero claro, ¿no? Tenía que tener mucho valor uno para poder proponer algo diferente a lo que el cristianismo decía, ¿no? Pero bueno, aunque Copérnico cambió el modelo que se estaba estableciendo, decía Copérnico que las órbitas de los planetas eran circulares, ¿verdad? Entonces aquí viene la entrada de nuestro personaje, Johannes Kepler, donde en su primera ley él establece una cosa diferente. La primera ley de Kepler establece que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus puntos focales. Quiere decir que para estudiar las leyes de Kepler nosotros tendríamos que tener un conocimiento previo de esta curva que se llama elipse. Esta es una curva matemática que la estudiamos en geometría analítica y lo que dice es que la elipse tiene un centro, ¿verdad? Básicamente es un centro simétrico, ¿verdad? O sea, la misma distancia desde el centro al punto A y la misma distancia del centro al punto P. Es igual. Y que además la diferencia es que existen dos cosas que también son simétricas del centro que se llaman focos. El Sol está en uno de los focos de la elipse, pero también en el lado derecho hay otro foco y es justamente simétrico, ¿no? Al centro. Además, tiene dos ejes, ¿verdad? Uno vertical, que se le llama semieje menor, se le llama eje menor al completo, y luego tiene un horizontal que se le llama eje mayor. Desde el centro hasta este punto, hasta la vertical, se le llama semieje mayor, y desde el centro hasta este punto en la horizontal se le llama semieje mayor. ¿Está bien? Esas son las componentes que uno tiene que entender de la elipse. Y claro, ¿no? Que estas componentes se pueden calcular, ¿no? Hay algunas expresiones ahí para calcular las componentes de la elipse. Pues aquí la idea revolucionaria es que Kepler está proponiendo algo que nadie más había visto. Que las órbitas de los planetas, o sea, cómo nos movemos nosotros alrededor del Sol, no es una órbita circular, sino que es una órbita elíptica. Eso es una revolución en el pensamiento. Eso es lo que dice la primera ley. ¿Sí? La segunda ley de Kepler, ¿no? Esta es una ley que ya no es un poquito diferente y donde introduce algunos conceptos ahí que ahorita voy a discutir. La segunda ley de Kepler dice, el radiovector trazado desde el Sol, o sea, si está el Sol aquí, tú lanzas un rayo, ¿verdad? Un vector de posición le llaman, que no es otra cosa que una distancia desde el Sol a donde se encuentra el planeta, en un punto, en la órbita elíptica, y luego si lo mueves a otro punto, si tú lo mueves a otro punto, pues estarías marcando otro radiovector. Pues esos dos radios, ¿verdad? Están generando un área, que es la azul. Entonces, lo que dice Kepler es que si tú agarras el estudio de estos dos puntos, ¿verdad? Sobre la órbita elíptica de este planeta, y luego vuelves a estudiar en otros dos puntos de la trayectoria elíptica a ese mismo planeta, y se generan dos áreas, Kepler dice que esas áreas son iguales, ¿verdad? En tiempos iguales. O sea, dice Kepler que la razón entre el área esta, entonces la podemos llamar área 1, que el área 1, dice Kepler, entre el tiempo que le tardó en generar la área, es igual al área 2, dice Kepler, que es esta otra área, en el tiempo que le tardó en generar esa área. O sea, las razones entre el área y el tiempo son iguales en estas dos cantidades. Eso es lo que dice Kepler en su segunda ley. Y entonces, ¿cuánto vale el área? Ah, pues el área entre el tiempo vale una cantidad que se llama momento angular, que es constante, que el momento angular no es otra cosa que masa por velocidad por su radio, el radio orbital, entre dos veces la masa del planeta. Así está definida, así yo puedo calcular el área. Si quisiera calcular cuánto mide esa área, simplemente sustituyo lo que vale el momento angular, que vale velocidad por masa, por el radio orbital, por el tiempo que le tarda en recorrerlo, entre dos veces la masa del planeta. Así yo podría calcular cuánto vale esa área, ¿no? Esa es la segunda ley de Kepler, perdón. Ahora, vámonos con la tercera ley de Kepler, que esta es en principio la más importante, porque con esta tercera ley se pueden hacer cálculos de periodos orbitales. O sea, nosotros sabemos cuánto es el periodo orbital de los demás planetas por la tercera ley de Kepler. Incluso pudiéramos saber cuál es el periodo de un satélite, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nosotros pudiéramos poner el satélite ahí en órbita,
Es decir, nada más fijando cuánto vale el radio orbital, que empiece a dar vueltas alrededor de la Tierra y nosotros podemos saber qué tanto tiempo va a tardar en dar una vuelta, o media, o un cuarto de vuelta. O sea, esta tercera ley nos dice básicamente dónde va, en qué tiempo va en la trayectoria elíptica o circular que tú hayas puesto tu satélite. Entonces es una ley súper importante, ¿no? Pues la tercera ley de Kepler estipula que el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta dice que es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita elíptica. Ahora, ahí, como dice que es proporcional, hay una constante A de proporcionalidad, que esa constante vale algo. Si está orbitando el planeta, el Sol, para el caso del Sol, esa constante A vale 2.97 por 10 a la menos 19 eh, eh, segundos al cuadrado sobre metros cúbicos para el Sol. Pero para cualquier otro planeta habría que cambiar la constante A. Entonces nada más lo voy a definir en el pizarrón para el hecho de cuando hagamos problemas, ¿sí? tengamos claro cuánto vale esa A, donde para el Sol, pues A vale 2.97 por 10 a la menos 19 segundos al cuadrado sobre metros al cubo. Si quisiéramos establecer, ¿no?, otro planeta, ¿verdad?, que ese otro planeta fuera el centro atractor, por ejemplo la Tierra, si nosotros quisiéramos medir el periodo de la Luna alrededor de la Tierra, lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que redefinir esta constante A, porque A, por definición, o sea, la definición de A es que A es igual a 4pi al cuadrado sobre la constante de la gravitación universal, ¿sí?, por la masa del planeta. Quiere decir que donde G, que es la constante de la gravitación universal, es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Eso es lo que vale. Entonces, simplemente si estamos analizando otro planeta que está atrayendo a otro objeto, tendríamos que redefinir la A, pero la tercera ley de Kepler se sigue cumpliendo. Eso es lo que necesitamos saber, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la ley más importante de Kepler. Voy a terminar la sesión de ahora diciendo que esta ley es la más importante debido a que se sigue cumpliendo no solamente para nuestro sistema solar, sino también para las galaxias. La galaxia genera ese mismo patrón, a eso le llaman hipótesis kepleriana. ¿Qué significa la hipótesis kepleriana? Que nuestra galaxia tiene un centro muy masivo, como si fuera el Sol, a eso le llaman centro galáctico o bulbo, y todo el material, o sea, salen unos brazos de nuestra galaxia, pues es espiral, y todo está dándole vueltas alrededor de ese centro. De manera que si yo quisiera medir cuánto tardamos nosotros, el sistema solar, en darle una vuelta completa a la galaxia, eso lo tendría que sacar con tercera ley de Kepler. O sea que a escalas galácticas, la tercera ley de Kepler se sigue cumpliendo. Eso Kepler nunca lo vio venir, porque Kepler no sabía que existían las galaxias. Nada más para que vean nada más el trabajo majestuoso de este personaje, que a pesar de que él no sabía de la existencia de muchos fenómenos, sus leyes se siguen cumpliendo. Y no solamente eso, sino que se siguen cumpliendo a pesar de que pasaron 500 años. No sé si haya una teoría tan fuerte como esta, que haya perdurado tantos siglos. Por lo general las teorías han sido básicamente sustituidas por otras, pero la de Kepler se mantiene. Las famosas leyes de Newton, que supongo que vamos a estudiar en alguna otra sesión, fueron sustituidas y solamente duraron 200 años. 2 siglos duraron en juego. Después nos dimos cuenta que estaban equivocadas y tuvimos que sustituirlas por otras leyes. Pero las de Kepler siguen siendo las de Kepler. Bueno, termino la sesión de hoy con esto y les recuerdo que hay un material
que hay un material que yo dejé como un archivo donde hay algunos problemas que se resuelven y se abordan en ese material que dejé, donde en uno de esos ejemplos hablan de cómo trabajar con la tercera ley y en el otro habla cómo trabajar con la segunda ley, ¿no? La primera ley, para poder trabajar con ella, necesitamos primeramente saber todas las componentes de la elipse. Entonces, como eso se ve en un curso de geometría analítica, lo dejaríamos para después o pendiente, ¿no?